Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Dios los bendiga. Qué bueno estar con ustedes una vez más. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, especialmente a sus vidas. Estamos ahora una vez más con una exposición, una presentación del programa de Vidas Extraordinarias con la señorita Bairi González aquí, que nos acompaña siempre. Buenas noches, qué gusto saludarlos y pues es un honor estar acá, como decías bien. Mi nombre es Bairi González y estamos en otro episodio de Vidas Extraordinarias. Nos da un gran gusto poder estar acá y compartir otra experiencia, otra enseñanza al respecto de lo que hemos estado viendo. Estoy con el pastor Rigoberto González, con quien hemos estado teniendo una serie de exposiciones muy interesantes, pero además edificantes como hijos de Dios, que nos enseñan qué es lo que debemos hacer, que nos enseñan cómo funciona nuestro ser integral, cómo funciona el mundo espiritual. Hemos aprendido mucho al respecto de eso, y el saber cómo funciona, qué se espera o qué se debe hacer, nos ayuda a que hagamos las cosas correctamente. Y hemos aprendido también, nos hemos dado cuenta que todo lo hemos aprendido de un sistema impuesto en este mundo, y que como hijos de Dios somos llamados a la verdad, a creer y a actuar como hijos de Dios, y que no lo que el mundo nos enseñó, precisamente todo es verdad para los hijos de Dios. Cuando hablábamos de la muerte hace muchos capítulos atrás, el miedo a la muerte es valedero o vale cuando no eres hijo de Dios, pero cuando eres hijo de Dios, pues tu perspectiva al respecto cambia, porque tu realidad cambia. Y por eso es un evangelio que, bien has dicho tú, es un evangelio que cambia la vida. Si la fe que tienes, si en lo que estás creyendo no cambia tu vida, algo está mal ahí, algo no está funcionando como debería, porque el evangelio de Cristo Jesús, que trae verdad, que trae libertad, provoca cambios en nuestro ser. Y uno de los medios de traer libertad es conocer esta verdad. Bien, el lunes pasado estábamos hablando acerca de un tema de alguna manera doctrinal. En algunas, ¿qué sería? Corrientes cristianas no se toca, no se habla al respecto. Algunos no le ponen ese nombre, en otras corrientes sí, y le pusimos, el avivamiento. Y buscábamos que el significado era un despertar espiritual, y que se han registrado en la historia diferentes avivamientos, pero estábamos hablando del avivamiento final, de uno de los avivamientos más grandes que jamás va a ocurrir, porque está anunciado en la palabra de Dios, en la Biblia, y también encontrábamos que este avivamiento, una de las características era que iba a ser tan grande, era como juntar todos los avivamientos que habían existido en la historia, y así de grande iba a ser o más, que las señales y las cosas que se iban a ver en ese momento no se han visto jamás en la historia de la humanidad, y que es muy, muy grande. Pero hay una razón por la que este avivamiento, este despertar que necesitan los hijos de Dios, va a suceder, y es porque algo malo va también a venir. Y eso malo es tan grande que requiere una cantidad grande de avivamiento, de despertar. No es de por gusto, por así decirlo, sino que podemos ver la misericordia de Dios en esto, en decir, bueno, ese mal que va a venir, viene irremediablemente, y si el Señor lo ha detenido hasta cierto punto ha sido por misericordia, pero es porque necesitan un avivamiento, porque ese mal que viene es muy, muy grande, es demasiado grande, y el avivamiento debe ser tan grande o más
que pueda entonces uno como hijo de Dios pertenecer a ese avivamiento, buscarlo de alguna manera o ser partícipe de este, ¿verdad? Así es. Entonces, ese era lo que estábamos hablando. Si no has escuchado ese tema y nunca has sabido qué es un avivamiento, qué es un despertar espiritual, puedes ir a buscar los temas que se han estado hablando en este programa. Y la idea de este programa no es imponerte una doctrina o imponerte una idea, es que tú digas, si esto es verdad, estoy yo en lo correcto, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, estoy caminando conforme tengo que caminar en la vida, estoy enseñándole a mis hijos, a mi familia, lo que debería estar enseñando o lo que deberíamos estar conociendo. Y eso es lo que nos llevaría a una vida extraordinaria, el ir caminando conforme a los hijos de Dios, que ese camino por sí solo ya es una vida extraordinaria. Así es. Entonces nuestro ánimo es que tú conozcas esta verdad y que puedas tú preguntarte si para ti ha sido este mensaje también. Bueno, Bayri, fíjate que evidentemente la plataforma de Vidas Extraordinarias se presta para ello. Como viene extraordinaria, una tribulación extraordinaria, o sea, que no ha habido nunca, Dios le va a brindar la oportunidad a la gente de librarse de ella con un avivamiento extraordinario antes. Porque Dios no es injusto. Dios da antes de sentenciar, da la oportunidad que la gente se libre de la consecuencia de la sentencia. Y de hecho la tribulación y la gran tribulación es una sentencia donde Dios manifestará sobre la tierra la ira por los juicios que vienen. No solo va a estar atacando el anticristo a los que se quedan, sino que van a sufrir las consecuencias de las catástrofes astronómicas, atmosféricos que van a ocurrir alrededor de la tierra. Pero esto del avivamiento Jesús lo anunció de esta manera en el Evangelio de Juan 14:12, cuando dijo, y aún mayores obras que estas haréis. Fíjate que dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Oiga, y aún mayores que estas hará. Esto no se ha dado en el pasado. Antes que la iglesia se vaya, se tendrá que dar. Y eso es lo que estamos esperando. Realmente todo lo que se anunció para el final de los tiempos ya se ha cumplido en su mayoría. Por ejemplo, yo estaba revisando algunos de ellos y para decir algo, para que los oyentes se pongan en autos de la época en que estamos viviendo. Y como tú dijiste, el evangelio verdadero no es una religiosidad, es una vida interna y una vida que lo rodea a uno. Por ejemplo, la profecía de que Israel regresaría a su territorio ya se dio en el año 1948. Pasaron 2600 años de que se dio esa profecía para que se cumpliera y ya se dio. Que la ciencia se ha aumentado, como lo dijo Daniel, es innegable. Hoy estamos viviendo un avance que jamás, nunca se había dado en el pasado. Por decir algo, especialmente en las telecomunicaciones. Y fíjate que hace apenas 100 años aproximadamente, el hombre para poder comunicarse se manejaba en un caballo que corría 50, 60 kilómetros por hora. Y ha avanzado tanto la ciencia que ahora logramos no viajar de un territorio a otro, logramos viajar hasta la misma luna a más de 28,000 kilómetros por hora. Eso es, o sea, si el avance es exagerado. Y podría pasar toda la noche hacer un inventario de cosas como hemos pasado en apenas los últimos 100 años que han ocurrido. La maldad ha llegado a términos nunca vistos. Ahora la encontramos por todos lados. La sodomía, que ahora se ve es de tamaño grandísimo, la encontramos en todos lados ahora, de tal manera que el mundo está siendo llevado a pronunciar leyes en favor de la sodomía. Y la pedofilia, que es el maltrato infantil con los infantes, con los niños, que es abuso de los niños, ahora se encuentra casi en cualquier líder mundial. O sea, de hecho están siendo acusados, y escuché esta parte que fue la que me interesó. Estoy diciendo solo unas cosas por decir algo, es demasiado lo que está ocurriendo.
Los abortos registrados en los últimos 20 años, escuchaba ahí, suman aproximadamente 1.400 millones los registrados, que se están llevando a cabo con al amparo de muchas leyes que están en las naciones. Esto de 1.400 millones, los muertos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que sumaron más o menos 100 y pico de millones, es un chiste. Pero los medios de comunicación no dicen nada, se quedan callados. Yo me quedé con la boca abierta cuando vi estas estadísticas. Bien, lo que hace falta de las profecías se cumplirá en la tribulación y la gran tribulación, con excepción del arrebatamiento, que será precedido por este gran avivamiento del cual nosotros estamos hablando, donde se quitará toda la arruga y toda la mancha de la iglesia, porque Cristo se llevará a una iglesia, Cristo se llevará a una iglesia. Vamos a cambiar de micrófono, parece que el otro no está funcionando del todo bien, pero qué bueno que tenemos recursos extras, gracias al cielo. Bien, lo que hace falta de las profecías, decía, se cumplirá en la tribulación y gran tribulación, con excepción del arrebatamiento, que será precedido por un grande y glorioso avivamiento del cual estamos hablando, donde se quitará toda la mancha y toda la arruga, porque Jesús se va a dar una iglesia sin mancha y sin arruga. Esto lo dice la epístola a los Efesios, capítulo 5, verso 27, dice que Cristo se presentará a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Imagínate lo que está diciendo. Sin mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante, sino que será santa e inmaculada. Por eso Jesús estará apareciendo, porque se la presentará a sí mismo, se estará apareciendo a los suyos antes del arrebatamiento. El objetivo será llevarse una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y tenemos que reconocer que así como estamos ahorita, se nota la mancha y la arruga en cualquiera, aún en los líderes más planchados que hay, porque Él va a venir a darnos la fuerza que no tiene el pueblo para poder quitarse la mancha y la arruga. La característica principal de este avivamiento, decíamos, es que el miedo a la muerte se desaparecerá, como ocurrió en los discípulos del principio. Pues al verlo vivo se les fue el miedo a la muerte. También se nos va a abrir al 100% el mundo espiritual, como le ocurrió a Jesse, el siervo de Eliseo, que después que se le abrieron los ojos se le fue totalmente el miedo a la muerte. Bueno, al menos el miedo que tenía, que era el miedo a la muerte. Esa apertura del mundo espiritual, ponga atención, nos enseñará cuáles son nuestras armas y ventajas contra el poder de las tinieblas, porque el diablo no va a querer soltar a la iglesia. Habrá que arrebatársela. Por eso se llama arrebatamiento del mundo y del diablo. Como ocurrió en los días de Moisés en Egipto, que el faraón no quería soltar al pueblo de Israel, pero Moisés con Aarón, con los poderes de Dios, prácticamente le arrebataron de las manos al pueblo. Por eso los dejó salir de Egipto. Así será la salida de la iglesia del mundo, entre lucha de poderes, los poderes de Dios contra los poderes de las tinieblas, donde los poderes de Dios triunfarán. Por eso podrá salir la iglesia del mundo siendo arrebatada. Solo como una remembranza, Bairi, al hablar de los poderes que se presentaron en Egipto con Moisés y Aarón, es solo para tener una figura y que nos imaginemos de los poderes que estarán asistiendo a la iglesia al final. Poderes que la iglesia al principio no los practicó, no los tuvo, pero que la iglesia al final sí los tendrá. Solo repasando tal vez, esta es parte de las pruebas indubitables. Bueno, la aparición del Señor Jesús a su iglesia para que sea sin mancha y sin arruga, de lo que la Biblia habla y nos habías hablado tú acá. Y es parte de ese avivamiento, es como se va a dar, ¿no? Así es como va a empezar, entiendo yo, que va a empezar con ese tipo de despertar. Y es un despertar porque digo que se llama como avivamiento porque
las personas con estas pruebas indubitables, estas señales que los van a acompañar, les va a ayudar a, de alguna manera, no voy a decir combatir, pero tal vez menguar los poderes que vienen del mundo, ¿no? Bueno, fíjate que allá en Egipto, Janes y Jambres pelearon con los poderes que tenían. Si a Moisés y Aarón no hubieran tenido poderes superiores, ahí se quedan, ahí estuvieran todavía discutiendo cómo salir, ¿verdad? Pero igual va a ser, el diablo se va a levantar con sus poderes porque no va a querer soltar a la iglesia. Pero con los aparecimientos de Cristo Jesús a los suyos, les abre el mundo espiritual. Y al abrir el mundo espiritual, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de las ventajas y los poderes que tenemos a disposición. Y entonces los vamos a utilizar contra los poderes del diablo. Y prácticamente se va a arrebatar a la iglesia de las manos del diablo. Él no va a querer soltar. Por eso se llama arrebatamiento. Arrebatamiento es que se la van a llevar del mundo y del diablo, por supuesto. Pero realmente el elemento final va a consistir en lucha de poderes. Poderes de Dios contra poderes del diablo. Donde ya nosotros sabemos quién va a ganar, los poderes de Dios, lo que le pasó. Por eso mencionaba yo a Jesse, porque Jesse estaba temblando. El miedo de él era que los iban a matar de un solo. Ese era el miedo de él. Pero cuando le abrieron el mundo espiritual, se le fue el miedo. ¿Por qué? Porque vio las ventajas que tenía, que en favor, y que iban totalmente en contra de los enemigos. Y eso es lo que va a ocurrir con nosotros. Con el aparecimiento de Él, se nos abre el mundo espiritual. Y entonces vamos a utilizar los poderes que ahora los tenemos, pero no los hemos usado, porque no nos hemos dado cuenta de ello. Algún vislumbre se tiene de ellos, pero imagínate los poderes que tenemos. El Señor Jesús dijo: el que tuviera fe como un grano de mostaza podrá decirle a un monte: arráncate de aquí y échate al corazón de la mar, y el monte os obedecería. Estamos lejísimos, pero ya lo tenemos. O sea, esa fe pequeñita tenemos, pero no la hemos nosotros explotado. Así que nosotros vamos a descubrir, con la apertura del mundo espiritual, vamos a descubrir los poderes que nos asisten, las ventajas que tenemos, y entonces, bueno, le perdemos el miedo a la muerte. Vamos a ver que no hay muerte, y vamos a ver porque eso le ocurrió a Pablo. Por eso Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Y en algunos casos él habla no de muerte, sino habla de dormir. O sea, habla tan natural de eso, porque ya no le tenía miedo a la muerte. Sí, justo de eso iba a mencionar, y es cuando hablábamos del miedo a la muerte y entendimos cómo funcionaba. En este caso, el avivamiento nos va tal vez a mostrar el valor que tiene el mundo espiritual en nuestra vida, o que nuestra vida no termina con esta carne. No termina. Y lo vamos a tener tan claro como sabemos que cuando nos acabamos una comida, no quiere decir que no vamos a comer más. Primero Dios, ¿verdad? La mayoría, Amén. claro, Así pero ha sido. no estás preocupado Y así normalmente por eso. Alguien me decía de otro país donde estaban en conflicto y estaba aquí en Guatemala, y decía: en Guatemala hay una prosperidad, hay el que no come es porque no quiere, decía, pero decía porque dice: yo voy al mercado y puedo conseguir alguna verdura, bastantes verduras de un precio accesible. ¿Sí? Y para trabajar hay formas que se pueden encontrar, aunque sea poco, pero tenía cómo comer. Entonces, de alguna manera es eso. No porque se acabó la comida ya te quedaste ahí, sino que sabemos que hay algo más grande. Entonces, y fíjate que la figura es perfecta. Nos comemos una comida y nos grita que hay no una más, miles y millones de más adelante. Si lo hacemos el inventario, ¿por qué? Porque el pasado nos grita que así ha sido. O sea, no terminamos con una comida, hemos comido miles de comidas y millones de comidas algunos. Y eso va a gritar así, que nosotros vamos a ver que la muerte no es el final, sino realmente va a ser el principio. Y el avivamiento lo que va a hacer es, al abrirnos los ojos, es poner la mirada en lo que realmente es importante. Así es. En lo que tiene valor. Así es. Y que además estos poderes que han sido depositados dentro de nosotros se pueden, de alguna manera, los vamos a poder usar, entiendo yo. Porque fíjate cómo la Biblia lo dice también con la mente. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo.
O sea, ya está ahí. Desde que Él vino con nosotros está la mente de Cristo. Lejos estamos de utilizarla. Pero al abrirse el mundo espiritual, vamos a ver que tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver todos los poderes que nos asisten. Como te puse de ejemplo, la fe. La fe ya la tenemos y es tan poderosa que con un poquito que tengamos, haríamos cosas extraordinarias. Bueno, ahí se nos va a desatar toda la fe. Imagínate lo que va a ocurrir. Y por eso ponía como ejemplo los poderes que asistieron a Moisés y Aarón en Egipto para tener una figura. O sea, fueron poderes sumamente extraordinarios. Y ese no es un ambiente final. Ese es uno de los muchos que han habido. El del final será tan grande y tan apoteósico, como les dije, porque no es para estarse divirtiendo, no, va a ser para pelear contra los poderes del mal que van a estar avivados también. Y entonces, con esos poderes logramos nosotros, nosotros porque estamos involucrados, pero realmente es el Espíritu Santo y el Dios Padre y Dios Hijo que estará operando a través de nosotros, pero con esos poderes nosotros vamos a ayudar a nuestros hermanos y a preparar a la iglesia para que sea arrebatada. Entonces, el diablo estará peleando y perdiendo las batallas, pero estará con sus poderes avivados. Cuando la iglesia sea arrebatada, el diablo se queda con todos los poderes avivados y se va contra el resto de los que no se fueron. Esto lo dice muy claramente el Apocalipsis capítulo 12, verso 4. 4 y 5 lo dice claramente, y déjame leerlo, dice, hablando del dragón, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz un hijo varón. Y dice al final, y su hijo fue arrebatado a Dios hasta su trono. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. El diablo va a querer agarrar a la iglesia, no la va a querer soltar, pero se le va. Entonces, con todos esos poderes, imagínate, se va a lanzar contra los que se quedaron, contra toda la tierra, pero especialmente contra los hijos de Dios, que no se fueron, porque no aprovecharon el momento que estamos viviendo ahora, las circunstancias. Bueno, pero este avivamiento, tengo que decirlo con toda libertad para que los oyentes puedan captarlo, entenderlo, discernirlo, estudiarlo, analizarlo, percibirlo. Uso todos los adjetivos que hay porque es importante. Este avivamiento será no para todo el pueblo cristiano, sino solo para las primicias. Eso decíamos en la plática anterior. Hablábamos y habíamos mencionado justamente lo que decías, que tomábamos, lo mencionamos la vez pasada y hablaste ahorita de las primicias, que solo este avivamiento va a ser solo para las primicias a figura de alguien que era un agricultor, pero ¿quiénes van a hacer estas primicias? Bueno, las primicias van a estar definidas. Ellas se van a definir. O sea, Dios manda el llamamiento para todos, pero ¿quiénes la van a recibir? Los que se definan. ¿Cómo se van a definir? Consagrándose. Las primicias se van a definir consagrándose. Dice, o sea, para los que estén consagrados, viene el Señor y se les manifiesta. Les abre el mundo espiritual. Pelean la batalla contra los poderes de las tinieblas. Y cada batalla que ganen los alegra y siguen con la siguiente. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el principio, que cuando Jesús se presentó, les destapó a ellos todo el paréntesis que estaban listos para recibir al Espíritu Santo y lo recibieron con todo el poder que tenía para ellos. Y entonces nadie los venció. O sea, tan no los venció que los imperios trataron de destruirlos, pero no lograron destruirlos. Y podían morir, sí, podían morir porque le habían perdido el miedo a la muerte. Entonces era fácil. Y entonces, fíjate cómo se manifestó en ese entonces. Bueno, ahora va a ser más grande. Va a ser más grande por lo que dijimos, porque lo que viene atrás es de manejarlo. Bueno, las primicias son aquellas que se van a consagrar. Bueno, que se están consagrando ya.
porque tengo que decir que esta evangelización que se ha iniciado a nivel planetario irá creciendo más y 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 más hasta que nos vayamos. Ahorita la fase que sigue es que se presenten los poderes sobrenaturales, que el Señor empiece a aparecer, y ya se han dado casos que se le está apareciendo a alguna gente. Bueno, dirá alguien, ¿y qué van a hacer los que no sepan esta doctrina, esta enseñanza? No hay problema. Si se consagran, Él se les va a aparecer. Y al aparecérseles, se van a manifestar los poderes y se van a unir con todos los que tengan la doctrina. Aquí yo quiero recalcar que lo importante, bueno, en este caso, mi pregunta sería que digamos, el avivamiento no es para cualquiera. Acá hay varias cosas que quiero confirmar, como resaltar. El avivamiento es muy grande porque lo que viene es malo, es muy grande. Muy grande. No todos van a estar o experimentar este avivamiento. Sí, no todos. Lo van a experimentar quienes, decíamos que quienes eran estas primicias, lo van a experimentar las primicias. ¿Y quiénes son las primicias? Tú acabas de decir que es la gente que se consagre. Eso querría decir que una persona que ha creído en Dios, en su Hijo Jesús, si decide consagrarse, y consagrarse aquí, hay varios estudios de los que hemos estado hablando y es parte de Vidas Extraordinarias, es apartarse de las cosas malas, hacer hábitos buenos, dando los frutos del Espíritu. Eso lleva un esfuerzo, pero el que logre hacerlo, entonces es el que va a poder calificar de alguna manera. Así es. No es porque sepa doctrina, no es porque sepa de memoria la Biblia. Nada. Es bueno porque uno tiene recursos, pero el que se va a lograr participar en este avivamiento en el cual realmente, imagínate que tengamos una guerra, por ejemplo, y que no estemos preparados para un enemigo tan preparado, es lo mismo que va a pasar en este momento con el avivamiento y con la tribulación, es lo que entiendo. Que va a ser tan grande que necesitamos ser parte de este avivamiento, necesitamos ser parte de este despertar espiritual. Para escapar de la tribulación. Para escapar, para ser guardados, para poder de alguna manera tener ese poder de que no nos vaya a engañar, que no nos vaya a envolver, que no nos vaya a agarrar. ¿Y cómo se hace? Consagrándonos. ¿Y cómo nos consagramos? Apartándonos de las acciones que no le agradan a Dios, dando los frutos del Espíritu, que prácticamente se resume en eso. Estábamos viendo el jueves, el domingo. Y entonces esto es lo que necesitamos hacer. Hacer, consagración. O sea, la consagración, por eso la Biblia lo pide. Lo dijo claramente, lo dice el texto sagrado. Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso quiere decir que al principio los discípulos vinieron y lo vieron, pero no lo vieron todos. Bueno, escucha, esto me impresionó. Dice Pablo que se le apareció a más de 500. Y a todos los mandó a que fueran a esperarlo para que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y en el aposento alto solo habían 120. Eso quiere decir que solo 120 le obedecieron a su palabra. Está gritando algo. Al obedecer su palabra se consagraron y sobre ellos vino el Espíritu Santo y estalló el avivamiento ese. Igual va a ser ahora. Todos los que escuchen la palabra de Dios y la obedezcan. 14:21 de Juan. A ellos se les va a manifestar. Entonces la obediencia de la palabra es insustituible. O sea, no es saberla, y es bueno saberla. No solo estudiarla, y es bueno estudiarla. No es solo estudiar teología, y es bueno estudiar teología. La clave está en obedecerla. Y el que la obedece se está consagrando, y entonces Él se le manifestará. Y desatando todo esto que estamos viendo nosotros, lo que es el grande y más espectacular, porque va a ser espectacular, avivamiento del final, porque Él se va a ver una iglesia, lo leímos en Efesios, gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea que la que no reúne ese requisito se queda. El cristiano que no reúne ese requisito se queda para la gran tribulación. Y recalcar que
este avivamiento va a ayudar al cristiano que se esté consagrando a lograrlo, porque por nuestros propios medios Así es. no vamos a lograr el Así 100%, es, pero así es. este avivamiento va a ser un catalizador de poder lograr Así es. eso. Y entonces, bueno, estamos hablando que las primicias van a vivir este avivamiento. Así es, solo ellas. ¿Qué más hay de además de primicias? Tengo que decirte, para eso las primicias habrá que explicarlo, y es muy fácil entenderlo cuando uno ve lo de la agricultura. Que se maneja aquí en la tierra, todo recogimiento del fruto de la siembra se hace realmente en 3 fases. Están los primeros frutos que maduran antes, está la gran cosecha de los frutos que maduran después y está el rebusco de los últimos frutos que maduran. Bueno, entonces todo consiste en madurez y madurez significa desarrollo, crecimiento. Aquí quiero que me permitan contarle una experiencia que viví en la juventud y a eso se refiere las primicias, la cosecha y el rebusco. Bueno, y antes de que pases esa parte, solo quiero agradecer a los de la radio, los que nos sintonizan en radio, porque pues en la radio el tiempo ya se nos acabó y nuestro ánimo es que se consagren, que nos consagremos para poder estar en este grupo de los que van a ver al Señor, los que van a experimentar el avivamiento, y nuestra motivación es esa. Que el Señor les bendiga, les escuchamos hasta la próxima. Y ahora sí, cuenta para los de Facebook la experiencia que tuvieron a la hora de cuestionar al respecto de cómo iba a ser el avivamiento final. Como ya vimos, hablamos de primicias, hablamos de cosecha, hablamos de rebusco, tengo que contar una experiencia que vivimos en la juventud, los de la Directiva de Jóvenes. Recuerdo que el hermano Yi Ávila andaba siempre con un equipo ministerial que lo asistía en todas sus campañas. Con ellos andaban viajando todos, y él vino y puso al frente del equipo, les consiguió un pastor para que los atendiera espiritualmente, porque se mantenían viajando y viajando y viajando. Y entonces tuvimos la oportunidad, una de esas ocasiones, de juntarnos a comer con el pastor, que evidentemente era alguien que conocía la Biblia y se notaba que tenía revelación. No se me olvida esa noche, porque fue de noche, estábamos en un restaurante y nos entraron las altas horas de la noche y nosotros ávidos de conocer más de Dios, y estábamos platicando con él y al final nos contó algunos privacidades que tenía el ministerio del hermano Yi Ávila, cómo se manejaba realmente, cómo Dios lo respaldaba, y al final le preguntamos algo del arrebatamiento y no se me olvida que él nos dijo, hablando de eso: si ustedes me dicen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, yo le demuestro con las Biblias que va a ser a la mitad de la tribulación. Y si ustedes me dicen que el avivamiento va a ser a la mitad de la tribulación, yo les demuestro con la Biblia que va a ser al final de la tribulación. Y si ustedes me dicen que el arrebatamiento va a ser al final de la tribulación, yo les demuestro con la Biblia que va a ser antes de la tribulación. Y como tú comprenderás, todos nos miramos las caras y nos quedamos pero asustados de lo que nos estaba diciendo. Porque para ese entonces yo recuerdo que había un conflicto doctrinal y teológico. Digamos, algunos defendían la tesis que la iglesia se iba antes de la tribulación, otros defendían la tesis que la iglesia se iba a la mitad de la tribulación, y otros defendían la tesis que la iglesia se iba al final de la tribulación. Y la verdad es que hasta se excomulgaban unos a otros. Los que creían una cosa excomulgaban a los otros, criticaban a los otros. Pero aquí nos llevamos la sorpresa que las 3 posiciones tenían respaldo bíblico. Bueno, el secreto estuvo, y tengo que decirlo yo. El pastor que por tanto tiempo nos asistió, se fue a buscar al Señor y le preguntó. Y Dios le reveló el secreto grande. Él le decía: Señor, ¿cuál es la verdad? ¿Antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final? Y la respuesta que le dio era que las 3 eran ciertas. Y entonces la pregunta del millón es: ¿y cómo es eso? Dijo, las 3 son ciertas, solo que van dirigidas